Se decía mucho que fue Netanyahu quien arrastró a Trump y a Estados Unidos a la guerra. ¿Alguien puede arrastrar a Trump a hacer algo? Lo que pienso sobre eso es que es el clásico rollo de los protocolos de los sabios de Sion. Eso, es un cliché total. Porque ya sabes, Trump es un pobre chico cristiano blanco engañado por el malvado judío de nariz ganchuda. Por favor, nadie puede hacer que Trump haga algo que no quiera hacer. Mi invitado de hoy, por tercera vez, es Abhishek Ayer Mitra, uno de los principales analistas geopolíticos y economistas de defensa de la India. A lo largo de los años, ha escrito extensamente sobre seguridad nacional, estrategia nuclear y la competencia entre grandes potencias. Y se ha hecho conocido por desafiar la sabiduría convencional, incluso cuando sus opiniones son controvertidas. Desde nuestra última entrevista, el Medio Oriente ha cambiado drásticamente. Israel e Irán han luchado directamente. Las negociaciones se han reanudado, las alianzas están cambiando, e incluso Washington parece estar debatiendo su propia política exterior. Hoy vamos a poner muchas de las ideas más importantes de Abhijit de nuevo bajo el microscopio, no solo para entender lo que pasó, sino para preguntar hacia dónde se dirige todo esto. Abhijit, bienvenido. Gracias por invitarme de nuevo, Daniel. Siempre es un placer. Me dijiste algo en privado que no le he escuchado decir a nadie más. ¿Tú crees que Epic Fury fue una victoria militar notable, pero que al final podría convertirse en un desastre político? Quizá puedas explicarnos eso. Mira, si regresamos a la visión de Clausewitz sobre la guerra, lo militar es solo un aspecto dentro de una mezcla de cosas que llamas, ya sabes, victoria como tal. La victoria es un concepto político. Militarmente, Irán fue golpeado, le dieron una paliza brutal. Sí, así fue. Pero Irán ha ganado en la mesa de negociaciones lo que perdió militarmente. Sí. Antes de esta guerra, Hormuz seguía el derecho internacional. No podías cobrar peajes ni cosas así. Y Estados Unidos literalmente entregó la soberanía no de sí mismo, sino de Omán y los Emiratos Árabes Unidos a Irán en bandeja de plata. Y aunque es un MOU, ahora un MOU, un memorando de entendimiento, no tiene fuerza de ley, no se puede hacer cumplir, al menos en India, un MOU no se puede hacer cumplir contractualmente de ninguna manera. Efectivamente, ahora la posición de negociación es que has aceptado la soberanía iraní y los peajes. Ahora le corresponde a Estados Unidos y sus aliados negociar cómo salir de eso. Ese se convierte en el problema con un memorando de entendimiento. Ese se convierte en el problema con la posición de negociación. Si recuerdas, cuando se rechazó el acuerdo de Camp David por Yasser Arafat, la queja israelí siempre fue que le daríamos todo lo que quería. En el caso de Camp David fue que el 97% de toda la tierra de Cisjordania y Gaza ah, y, ah, y tierra en lugar de lo que habían perdido en Jerusalén, ¿verdad? Y una capital en una pequeña parte de Jerusalén. Él rechazó eso y se fue. Y la próxima vez que se reunieron, asumió que eso ya se le había concedido. Y la negociación ahora partía de ese punto en adelante. Esto es lo mismo que estás viendo ahora, ¿verdad? El problema aquí es que ya se ha concedido. Esa soberanía ya ha sido aceptada. Yasser Arafat se fue antes de que se le concediera. Pero esto se le ha dado a Moqtada, si está vivo, a los iraníes. Ahora le toca a Estados Unidos hacer como Yasser Arafat e irse. Un gran problema. En segundo lugar, él ya lo hizo. Trump ya hizo exactamente lo que Obama hizo con el JCPOA. Ahora, mira, había muchos problemas con el JCPOA, pero también era un buen acuerdo. Era bueno en el sentido de que aceptaba que, ya sabes, la confianza es una mercancía política. Habría 10 años de sanciones severas y, ya sabes, monitoreo y cosas así. Después de eso, había una cláusula de caducidad. Irán habría, ya sabes, borrado su vergüenza a través de una penitencia. Perdón por usar un lenguaje monástico, pero es lo que funciona aquí. A través de la penitencia, lavaría la vergüenza de haber hecho trampa nuclear hasta 2003. Y luego tendría un periodo de 5 años en el que, ya sabes, las revisiones y cosas se irían sincronizando poco a poco con otros países que no han hecho trampa, y finalmente habría capacidad de ruptura nuclear. Ruptura en el sentido de romper con las sanciones y cosas así, sanciones completas y cosas por el estilo. La desventaja en ese momento era que también se levantaban sanciones que no tenían nada que ver con el programa nuclear de Irán. Tenía que ver con el patrocinio iraní al terrorismo y cosas por el estilo.
El problema es que Trump ha terminado aceptando todo eso. Así que todo lo que se le ha dado a Irán ha vuelto al JCPOA, menos todos los detalles técnicos finos del JCPOA, porque no han habido técnicos que hayan ido allí a negociar este acuerdo, más la soberanía sobre el estrecho de Hormuz, más la aceptación de que un ataque de Israel puede llevar a ataques contra nosotros, aliados en la región que no tienen nada que ver con esto. Y sobre infraestructura como la de petróleo y gas que no tiene nada que ver, que no es un objetivo militar ni parte de una guerra. Para mí, esa es una derrota espectacular que Estados Unidos se ha anotado, pero esto no debería sorprender a Israel porque Trump hizo lo mismo con la India en 2025. Cuando fuimos tras Pakistán por terrorismo, él nos quitó el apoyo y luego decidió tratar como normales a Pakistán y a otros terroristas. Así que, ya sabes, siempre me han enseñado que nunca juzgues a una persona por cómo se comporta contigo. Juzga a una persona por cómo se comporta con los demás, y creo que Netanyahu apostó todo a Trump, aprovechó su ventaja, tiene una ventaja considerable, sin duda. Pero nunca debes escalar sin una estrategia de desescalada. No creo que Netanyahu haya considerado una estrategia de desescalada. Ahora, también me dijiste que crees que el régimen iraní en realidad salió políticamente más fuerte, ¿verdad? Hicieron todo lo posible por deshacerse del régimen y ahora está saliendo más fuerte. ¿Esa es tu evaluación? Sí, y te diré por qué. No es solo mi familia que vive en Teherán, que son todos, ya sabes, liberales que comen cerdo, usan bikini y fuman marihuana. Imagina a ese tipo de personas diciendo, ya sabes que la República Islámica 2.0 quizá no sea tan mala. Estas eran personas que decían, ya sabes que se joda la República Islámica hasta hace 3 meses, y de repente la República Islámica 2.0 está bien. ¿Hablas en serio? Mira, Irán es un país muy nacionalista. Tienden a cerrar filas en torno a la bandera, lo cual es natural. Creo que para cualquier estado moderno eso es natural. Lo que da miedo aquí es que Estados Unidos de hecho logró un cambio de régimen, excepto que eliminó a todos los llamados moderados. Ahora mira, o sea, ya hemos tenido esta conversación antes. No hay realmente un moderado en Irán, ¿verdad? Todo eso es relativo. Es como lo que solía decir Einstein. Ya sabes, te sientas junto a una chica guapa durante 5 segundos y se siente como 5 horas y se siente como 5 segundos. Y te sientas junto a una chica fea durante 5 segundos y se siente como si fueran 5 horas, algo así. Así que ese tipo de relativo. Pero eso ha fortalecido a los sectores más duros aquí. De hecho, han logrado una victoria política, lo que significa que el mensaje que ha llegado a la nación iraní es que no hay nada que ganar con el compromiso. Manténganse unidos, adopten una postura firme, y ese es el único camino que da resultados. ¿Cómo crees y sabes? Cualquiera que haya tenido un perro y sepa cómo entrenar a un perro, sabe sobre el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. ¿Cuál crees que ha sido el mensaje de refuerzo que se ha enviado al público iraní y al gobierno iraní? No es solo una victoria para Irán, es una victoria para la Guardia Revolucionaria. Es una victoria para todos los perfiles más duros del tipo de Qasem Soleimani dentro de ese gobierno. Ah, y lo que es aún peor es que perciben su victoria como aún mayor porque los demócratas habían roto muchos lazos con Israel. Si recuerdas, en los últimos años del periodo de Obama, activamente le negaban información de inteligencia a Israel. Deliberadamente hackearon las cámaras de drones israelíes y se aseguraron de que Israel no realizara ataques encubiertos en Irán y cosas por el estilo. Lo que ha pasado desde entonces es que los iraníes creen que también han creado una división entre los republicanos e Israel, lo cual parece ser el caso, al menos entre grandes sectores del Partido Republicano. Una gran parte de la base MAGA, creo que podemos decir con seguridad que muchos de ellos eran antisemitas encubiertos, pero encubiertos, ¿ves? Incluso. Es algo bueno cuando estás en el closet. Al menos hay un ambiente público que te mantiene en el closet. Cuando esos frenos desaparecen y eso se vuelve público, es un camino muy, muy peligroso. Por supuesto, existe la teoría de que es mejor tener transparencia y que todo salga a la luz. En este caso en particular, por la forma en que ha sucedido históricamente, no soy un gran partidario de esa teoría. Es mejor que se quede en el closet, pero bueno, ya salió a la luz y otras personas se han sumado a esta ola. Como si Estados Unidos no tuviera voluntad propia, como si Estados Unidos estuviera controlado por, ya sabes, los protocolos de los sabios de Sion sentados en algún lugar de Jerusalén controlando la política exterior estadounidense.
Esto ha abierto muchas de esas viejos tópicos del libelo de sangre, muchos de esos viejos tropos de los protocolos y cosas por el estilo. Nunca pensé que vería la opinión pública estadounidense irse por este camino, y creo que están tratando de encontrar un chivo expiatorio, y ese chivo expiatorio han decidido que es Israel. Y mira, no sé si Netanyahu va a ser la víctima propiciatoria o no, pero creo que el problema va un poco más allá de eso. Ahora, una de las historias más importantes en Washington en este momento es lo que parecen ser dos corrientes de pensamiento opuestas dentro de la administración Trump. Por un lado tienes a J.D. Vance, quien está enfatizando la moderación y evitar guerras a largo plazo. Por el otro lado, tienes a Marco Rubio, quien tiene un enfoque más agresivo hacia Irán y muestra un apoyo público más fuerte a Israel. ¿Qué opinas de esta división? ¿Es una división real? ¿Y crees que deberíamos preocuparnos por esto en la próxima administración? Creo que es una división artificial y no creo que sea una división de posturas como tal. Creo que es una división personal, política y táctica entre alguien que piensa que puede convertirse en el próximo presidente y otra persona que piensa que él puede serlo. Su oportunidad de llegar a la presidencia está a unas 3 o 4 administraciones de distancia. Eso es todo. Este es Marco asegurando el apoyo de la multitud maga que se siente decepcionada porque no haya guerras en el extranjero de cara a dentro de 3 o 4 mandatos, cuando la memoria de la gente, ya sabes, se haya desvanecido. Y Vance, quien siente que él es la opción natural porque le toca ir después, dadas las limitaciones de mandato. No creo que esto sea una verdadera división política en sí misma para nada. Dicho esto, también diría que es extremadamente precario en cuanto a cómo se va a desarrollar este juego. Creo que el margen de error para Israel en Washington en este momento se ha reducido de manera muy, muy drástica y tiene que manejarse con muchísimo cuidado. Si Estados Unidos no se hubiera involucrado al nivel que lo hizo en Epic Fury, si hubiera sido como en 2025, ya sabes, una operación de cortar el césped en lugar de una operación de escalada, eso habría sido mucho más favorable para Israel que este episodio en particular, porque entonces los mecanismos políticos disponibles para Israel en Washington habrían sido muchos más. Creo que la segunda lección que también hemos aprendido de esto es que la inteligencia militar no es lo mismo que la inteligencia política. Puedes tener inteligencia militar sumamente detallada y precisa, pero el cálculo político podría estar totalmente equivocado, que es lo que creo que ha sucedido en Irán. Creo que hablamos de esto, Daniel, ya sea en nuestro primero o segundo episodio, donde, ya sabes, cada vez que iba a Israel y me sentaba con el Ministerio de Relaciones Exteriores allá o con la gente del INCS en la Universidad de Tel Aviv, seguía diciéndoles, hermano, tú hablas farsi, yo no hablo farsi. Pero, ya sabes, he tenido interacciones más naturales, no interacciones vinculadas a la inteligencia. Si crees que Irán va a caer, ya sabes, desplomarse como un castillo de naipes, lo siento, pero estás equivocado. Y también es un caso de pensamiento ilusorio que impulsa las aportaciones de inteligencia. Más bien, en toda inteligencia política hay que hacer un juicio. Eso es muy personal. Ninguna cantidad de datos va a ser precisa en ese caso en particular, pero creo que era necesario que alguien hiciera un ejercicio de revisión adversarial de esto. Creo que ese ejercicio de revisión adversarial falló. Sí. Ahora, también hiciste una distinción interesante. Dijiste que los demócratas se están alejando de Israel debido a las realidades políticas internas, mientras que algunos republicanos se están volviendo más escépticos por razones completamente diferentes. ¿Puedes explicar eso? Parece que Israel ya no tiene amigos de ningún lado. Quiero decir, ¿qué opinas? Hay amigos de Israel tanto en los demócratas como en los republicanos. De lo que hablo es de la tendencia general del partido. Ahora, para mí, apoyar a Israel siempre ha sido una cuestión de coeficiente intelectual. Si tienes un coeficiente intelectual mayor a 120, creo que por encima de, digamos, unos 140 de coeficiente intelectual, tiendes a apoyar bastante a Israel. Entre 100 y 140 tiendes a apoyar generalmente a Israel y generalmente por debajo de 30 tiendes a apoyar a los palestinos. Creo que ha habido un atontamiento general del discurso estadounidense de manera muy significativa, ya sabes, por cosas como la cultura woke, la interseccionalidad y todo ese galimatías. Hemos visto un gran atontamiento del discurso. Has visto cómo los argumentos emocionales se han impuesto sobre los argumentos políticos duros y reales. Y cada vez más los demócratas, ya sabes, siguen llamando populista a Trump,
pero creo que los demócratas se volvieron abiertamente populistas mucho más que los republicanos alguna vez lo fueron. Y ese atontamiento, esa interseccionalidad lleva a, ya sabes, todo lo woke, transgénero, aspirante a transgénero, en transición, transgénero, lo que sea, combinado con, ya sabes, atacar a los ricos, cobrar impuestos a todos, seguidores de Thomas Piketty. Así que hay una gran intersección entre personas de bajo coeficiente intelectual, un sistema educativo fallido, seguidores de Thomas Piketty, la escuela de economía de Thomas Piketty, ah, eh, tipos interseccionales y los tipos palestinos que se han unido y se ha convertido en una alianza demasiado poderosa para deshacerla. Ahora se ha fusionado en algo demasiado peligroso como para aplicar la estrategia de divide y vencerás. Creo que ahora hay una necesidad muy seria de romper la interseccionalidad. No creo que ninguno de nosotros haya visto los peligros de esto tan claramente como ahora se están manifestando, porque el problema entonces se convierte en que, por ejemplo, los musulmanes tenían cierto bloque de votantes en Estados Unidos. Todos salen y votan. Son bastante expresivos sobre sus preferencias políticas y aportan capacidad de movilización territorial. Nunca verás a un judío salir a hacer disturbios en las calles. Nunca verás a un judío, ya sabes, estableciendo ingresos muy altos. La mayor desobediencia civil que verías tanto de un hindú como de un judío probablemente sería ir afuera de la casa de alguien y gritar, apestas. Y ese es el máximo nivel de desobediencia civil para un judío o un hindú. No es así para los musulmanes. Muchos son de bajos ingresos y viven en vecindarios violentos, con alta criminalidad. Ah, Cuando salen, realmente salen. Y ya sabes, ese tipo de veto callejero, ese poder en las calles, tiene su propia base política. Combinado con todo esto, donde todos creen que Palestina es su problema, no importa que, ya sabes, Palestina arroje a los homosexuales de los techos o cosas así. Quiero decir, imagina, esto lo discutimos, ¿verdad? Es como si los queer pro-Palestina fueran pollos apoyando a KFC. Pero por la razón que sea, esa coalición se ha formado. En su mayoría tiende a ser demócrata. Y en su mayoría tiende a actuar como un rebaño. Ah, Y esto es la clásica mentalidad de rebaño manifestándose dentro de los demócratas con MAGA. Creo que el problema ha sido en cierto modo la teoría de la herradura, que la derecha también siempre ha tenido sus extremos. Y no creo que debamos tener ninguna ilusión de que cualquier movimiento de derecha en cualquier país blanco va a tener un sector nazi en los extremos. Nazi o un sector inspirado por los nazis. No todos son nazis, pero ya sabes, esas cosas nazis, o sea, está bien, los protocolos de los sabios de Sion, en realidad es algo ruso, no algo alemán en absoluto. Pero está ahí, está presente en cada movimiento de derecha que ves. Alternativa para Alemania, por ejemplo, la mayoría me parecen personas bastante decentes, los que he conocido. Pero uno o dos, siempre que he pensado, no estoy muy seguro de eso. Me das una vibra muy. Mira, es un delito en Alemania. Tengo que volver a Alemania para la temporada de ópera, así que tendré cuidado con lo que digo. Pero no puedes llamar nazis a las personas allá y salirte con la tuya. Pero entiendes la idea. Entiendes la idea. Uno o dos de ellos proyectan esa vibra, ¿verdad? Va a estar ahí. No significa que todo el movimiento sea así, pero está ahí. Creo que lo que ha hecho la fuerza de esta izquierda pro-palestina interseccional es que ha permitido que salga mucho del odio de la derecha. Y como este es un mercado de ideas, hay otros que se han sumado a esto, y eso claramente ha formado una base propia. Es esa teoría del yin y el yang. Ya sabes, uno permite al otro. Y eso es básicamente lo que estás viendo aquí. Y ahí es donde veo que van los republicanos y los demócratas. ¿Se puede salvar? Sí, creo que hay personas sensatas en ambos lados que pueden recuperarlo. No sé cuál va a ser el costo político de eso, ya sea para Israel o para los judíos en Estados Unidos, pero creo que hay mucho dolor que soportar en ese proceso. Creo que para empezar, Israel tendrá que separarse. Bueno, si me hubieras hecho la misma pregunta el año pasado, habría dicho que Israel absolutamente no debería separar su demanda de que lo nuclear, el terrorismo y los misiles balísticos estén desvinculados. Todos deberían mantenerse vinculados. En este momento, porque ya se ha preparado el terreno sobre los misiles balísticos y el terrorismo, no forman parte de lo que sea que Trump haya acordado.
Podría ser tácticamente inteligente sacrificar los otros dos y simplemente enfocarse en lo nuclear por el momento. Quizá ese sea el precio. No lo sé, no lo sé. Tú eres estadounidense. Yo no soy estratega, solo te estoy dando una especie de perspectiva externa aquí. Pero este es uno de esos momentos en los que, ya sabes, caminas con cuidado, observas con atención y estás listo para ser tácticamente flexible. Parece cada vez más probable que Israel intente volverse más autosuficiente, especialmente en la próxima administración. No sabemos qué va a pasar, pero a medida que se alejan de la dependencia de Estados Unidos, es posible que empiecen a depender más de la India. ¿Estás de acuerdo con esa evaluación? ¿Qué crees que la India podría ofrecerle a Estados Unidos? La India podría ofrecerle a Israel algo que Estados Unidos no podría. La India es un sustituto muy pobre para Israel. No voy a poner mis esperanzas en la India. Ah, Está bien, tenemos una política antiterrorista muy estricta mientras este gobierno continúe. Pero si la oposición vuelve al poder, será una situación delicada, una situación delicada. Es igual que los demócratas y tiene dinámicas muy similares a las de los demócratas en el lado de la oposición aquí. ¿De verdad quieres confiar en alguien así? ¿En un país que realmente no tiene una base manufacturera, un país que no tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, un país que realmente no cuenta mucho ni pesa mucho a nivel internacional? En el escenario en términos de diplomacia proactiva o en términos de, ya sabes, aportar capacidades concretas, capacidades de proyección de poder militar sobre la mesa. Otra opción era China, pero hemos visto hasta dónde ha llegado China en cuanto a apoyar a los palestinos. No sé si lo sepas, Daniel, pero hay una foto realmente aterradora en mi cronología en algún lugar de Twitter donde retuiteé a alguien más. Xi Jinping literalmente dio un discurso frente a un mapa de Medio Oriente. No había Israel en ese mapa, no había Cisjordania ni Gaza, todo era uno solo, Israel más Cisjordania más Gaza, todo marcado como Palestina. Xi Jinping es un hombre inteligente, sabe exactamente lo que estaba haciendo, y eso da miedo. Los rusos no han hecho eso, de hecho, ellos sí tienen a Israel marcado en sus mapas. Los chinos literalmente eliminaron a Israel de un mapa frente al cual su presidente dio un discurso. Ah, no creo que haya un verdadero sustituto para Estados Unidos en este momento. Y creo que esa relación tiene que arreglarse. Entonces Israel podría haber confiado, digamos, en que Francia, Alemania y Gran Bretaña estuvieran unidas. Ninguno de esos tres países puede ponerse de acuerdo y ciertamente yo no confiaría en Francia. Como indio, sí lo haría. Como israelí, no lo haría, por todas las idas y vueltas de Macron hasta ahora. Gran Bretaña bajo el Partido Laborista, definitivamente no. Creo que ya hemos visto cómo han ido sus políticas. Alemania, claro, pero ya sabes, Alemania tiende a restarse importancia en Europa. No va a impulsar nada en Europa. Ahora, También mencionaste que la India apoyó firmemente a Israel durante la Operación León Ascendente, pero en Epic Fury parece que han cambiado eso. ¿Qué cambió? Y si puedes explicar cuál es la perspectiva de la India sobre todo esto. la primera prioridad de la India, mira, en León Ascendente, las comunidades indias en el Golfo no se vieron afectadas. En Epic Fury sí se vieron afectadas. Y eso fue puramente por la intervención estadounidense. Lo único que cambió en toda esa ecuación fue que Estados Unidos se involucró, porque claro, los beneficios para Israel aumentaron. Mucho más poder de fuego, mucha más inteligencia, mucho más alcance. Disculpa, pero también significó mucha más vulnerabilidad, especialmente para la población india que se encontraba allí. Son alrededor de 10 millones de personas de nuestra población en el Golfo. No es una cantidad insignificante, es una cantidad enorme de personas allá. Creo que es más que la población de Israel, incluyendo a los árabes israelíes. Eso nunca va a ser bien recibido en la India cuando su sustento se vea afectado. Además, por supuesto, estaba el hecho de que queríamos fastidiar a Trump, en cierto sentido, después de que él nos fastidió el año pasado. En mayo de 2025, cuando básicamente volvió a darles una plataforma a los pakistaníes después de que llevaron a cabo un ataque terrorista en la India, un ataque particularmente atroz, y fue a glorificar a un hombre que literalmente ordenó ese ataque terrorista. Ah, para nosotros, eso es el equivalente a que el Ayatollah Jamenei sea invitado a la Casa Blanca, lo besen en la mejilla y le digan qué gran tipo es. Más o menos equivalente. Ah,
Afectar los intereses de la India, afectar enormemente los intereses de la India. Ese es un interés muy, muy grande para la India. Ah, Afectó la política exterior de la India en el sentido de que era momento de fastidiar un poco a los estadounidenses, no exactamente, pero ya sabes, devolverles un poco el favor con cierto nivel de schadenfreude. Ah, ¿Sabes qué? Lo más curioso fue que Israel ni siquiera apareció en los comentarios indios sobre Epic Fury. Todo era sobre Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Lo bueno para Israel en cuanto a Epic Fury fue que todos los aspectos negativos en la esfera pública india nunca se le atribuyeron a Israel. Todos se le atribuyeron a Estados Unidos. Israel fue completamente excluido de los comentarios. Esta no es una campaña israelí, es una campaña estadounidense. A diferencia de Estados Unidos, que quería usar a Israel como chivo expiatorio, en la India los comentarios públicos eran: Israel no está involucrado en esto, todo es culpa de Trump, vamos a fastidiar a Trump. Ah, pero en tercer lugar, la cercanía con Israel también lo aseguró. Hubo mucha moderación en la política exterior india. Queríamos fastidiar a Trump. No queríamos perjudicar a Israel. Por eso cuando Irán empezó a atacar a todos los países del Golfo, el primer ministro llamó a cada uno de esos líderes y esos ataques fueron fuertemente condenados. El problema de nuevo fue que Irán había atacado a indios. Creo que alrededor de 10 indios en total murieron en los ataques acumulativos de Irán a varios estados del Golfo. Pero luego Estados Unidos también decidió atacar petroleros indios y 3 indios murieron. Así que, ya sabes, en conjunto fue algo muy negativo para la India. Y de nuevo, lo negativo para la India fue completamente culpa de Estados Unidos. Si esto solo hubiera sido una campaña israelí, las consecuencias negativas para la India no habrían existido. Y a eso me refiero. No creo que Netanyahu haya visto la desescalada, la redundancia y el aislamiento de manera adecuada. Creo que se dejó llevar por demasiada arrogancia del león ascendente. Ahora, Se habló mucho, al menos al principio de esta guerra, que fue Netanyahu quien arrastró a Trump y a Estados Unidos a la guerra. ¿Qué tienes que decir sobre eso? ¿Alguien puede arrastrar a Trump a algo? mira, esto es, ya sabes, mi opinión sobre eso es que son los clásicos protocolos de los sabios de Sion. Esta basura. Es un cliché, ya sabes. Sí, porque ya sabes, Trump es un pobre chico cristiano blanco engañado por el malvado judío de nariz ganchuda. Ya, por favor, nadie puede hacer... ah, nadie puede, ya sabes, hacer que Trump haga algo que no quiera hacer. Puedes atraer a Trump hasta cierto punto, pero eso es todo. Lo que también significaría, si aceptas el argumento de que fue Israel quien manipuló al pobre e inocente bebé Trump para que hiciera todo esto, entonces también tienes que aceptar eso. Fue Netanyahu quien, ya sabes, manipuló a Trump para que entregara la soberanía del estrecho de Hormuz, separara los misiles balísticos y el terrorismo de un acuerdo general. ¿Entonces Netanyahu e Israel hicieron eso? Obviamente no. Así que Trump va por su cuenta, es muy errático. Lo que él ve como el arte de negociar o lo que sea, quiero decir, esa definición sigue cambiando. Un gran acuerdo no es necesariamente un gran acuerdo, objetivamente hablando. Es lo que Trump decida que es un gran acuerdo en cualquier momento. Y para ser justos con él, ha logrado ciertas cosas que no habrían sido posibles si hubiera escuchado a los típicos expertos de los think tanks de Washington. Por ejemplo, nadie más podría haber logrado los acuerdos de Abraham. Nadie podría haber hecho eso. Y creo que cuando te sientas a hablar con Jared Kushner y el difunto embajador Martin Indyk, dijeron, ya sabes, vinieron a nosotros y no nos estaban escuchando. Y Jared Kushner dice, bueno, sí los escuchamos. Los escuchamos. Simplemente no seguimos su consejo. Y no tomar el consejo de alguien no significa que no hayamos escuchado. Simplemente elegimos un camino diferente. Ellos eligieron un camino diferente. Creo que fue un camino valiente. Y creo que los acuerdos de Abraham fueron absolutamente positivos para todos, para toda la región. Creo que es algo fantástico. Debería haber continuado. Genial. Él también tuvo éxito en Venezuela. ¿Quién pensó que una decapitación como la que le ocurrió a Maduro en Venezuela produciría los cambios positivos que Venezuela está experimentando hoy en día? Nadie pensó eso. Trump sí. Intentó algo fuera de lo común. Funcionó. Creo que esto fue una de esas cosas fuera de lo común para muchos, donde simplemente salió mal. Ahora, Además, ¿qué opinas de que Trump ataque públicamente a Netanyahu y a Israel, que no dejan de responderle a Hezbollah? ¿Por qué no simplemente hablan y dejan de disparar todo eso que sale en los medios?
¿Qué piensas de eso? ¿Te preocupa en lo más mínimo? Por eso digo que es una victoria política para Irán. Todos hablan de que Israel le responde a Hezbollah, pero nadie en la prensa estadounidense habla de que Hezbollah fue quien empezó a disparar. Fíjate, no puedes responder al fuego. ¿Cómo que no puedo responder al fuego? Está bien decir que no puedo disparar, pero no puedes decir que no puedo responder al fuego. ¿Dónde está la presión equivalente sobre Hezbollah para que detenga los cohetes y los ataques? ¿Un ataque de Hezbollah contra Israel también se considerará una violación del alto el fuego? Tiene que ser así. Técnicamente, si ves ese memorando de entendimiento de 14 puntos, dice alto el fuego. Cuando dice que el alto el fuego se extiende a Líbano y Yemen, también significa que Hezbollah está obligado por él. Los hutíes están obligados por él. ¿Por qué no es así? Y creo que Israel está haciendo muy malas relaciones públicas al no resaltar el hecho de que Hezbollah son los que están haciendo todos los ataques, en este caso en particular, e Israel está actuando de manera reactiva. No ayuda a que Netanyahu parezca agresivo. A veces incluso los agresivos necesitan hacerse las víctimas. Netanyahu no es bueno para hacerse la víctima. Y luego ese horrible tuit de Ben Gvir realmente no ayudó en nada. Sabes, eso fue en medio de todo esto. Esto fue como, ya sabes, eh, fue como el cholen de Shabbat que salió mal con demasiado chile o lo que sea, y de repente alguien decide echarle tocino de todas las cosas. Eso fue lo que hizo Ben Gvir. Él echó tocino de cerdo en un cholen de Shabbat perfectamente hecho. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? O sea, de verdad pudo haberlo dicho en privado. ¿De verdad tenía que poner ese tonto tuit en Twitter? Para los que no lo vieron, ¿qué fue lo que dijo? Entonces, para los que no lo vieron, dijo que era porque un soldado israelí había sido asesinado. Creo que 2 o 3 soldados israelíes habían sido asesinados. Él dijo que por cada madre israelí que sienta dolor, 1000 madres libanesas sentirán ese dolor. No nos detendremos hasta que no puedes decir eso. Simplemente no puedes decir eso. Es ilegal. Proporcional, cualquier definición de proporcionalidad, decir que mataré a 1000 por cada 3 que maten no funciona. Este es el problema. Tal vez solo 20, incluso que maten a 20 personas puede tener una influencia desproporcionada en la selección de objetivos de Hezbollah. Fue la forma en que lo expresó lo que fue burda. Pudo haber dicho cosas como, los golpearemos fuerte. Lo haremos. Ah, ah, Hezbollah sentirá el dolor de la castración, incluso si quieres usar esa palabra, pero no 1000 por 1. No puedes decir eso. Fue ilegal en tantos niveles, en muchos niveles. Y no estoy hablando de la ley religiosa, ¿verdad? Según la ley religiosa está justificado. Estamos hablando de la ley internacional moderna, eso es lo que se espera que tuitee un ministro. Y mira, esto solo le dio combustible a cada teórico de la conspiración que ha estado diciendo, sabemos que Israel no ataca indiscriminadamente, sabemos que Israel ha sido muy cuidadoso al seleccionar objetivos en Gaza. Sabemos que ha sido proporcional porque, de manera sorprendente, cada edificio que hemos atacado parece tener una explosión secundaria, lo que usualmente indica que hay municiones ahí. Pero recuerda, también tienes que lidiar con la opinión pública que no cree eso, y un tuit como este, ya sabes, es ese detonante. Una persona en una posición de autoridad, sentada en el gabinete de Israel, literalmente haciendo realidad el sueño de todo teórico de la conspiración. Para citar a Talia Ron fue peor que un crimen, fue un error. Ahora, ¿Qué tienes que decir sobre las negociaciones entre Israel y el gobierno de Líbano? ¿Crees que eso puede influir en las acciones de Hezbollah o es solo algo puramente simbólico? creo que hubo ese punto ideal en el que el presidente Michel Aoun realmente decidió, junto con el ejército libanés, que iba a desarmar a Hezbollah. Creo que ese era el momento en que Israel debió haberse involucrado y tomárselo muy en serio. Por cierto, esto lo digo con el beneficio de la retrospectiva. Hezbollah es una organización muy fuerte, engañosa e insidiosa. Aún así, puede que no hubiera funcionado. Pero yo preferiría mucho más que los libaneses pelearan entre ellos a que un israelí estuviera peleando contra un libanés que pelea contra los libaneses. Eso solo sería más mala prensa de la que se necesita en este momento. Este era uno de esos casos ideales en los que el ejército libanés podría haberse enfrentado a Hezbollah si se hubiera manejado correctamente. Y esto es, creo, algo en lo que el mundo occidental, no solo Israel, el mundo occidental, la oestósfera, comete este error. Muy a menudo, donde hay granularidad,
donde hay granularidad política que se puede explotar para dividir y gobernar, termina consolidándose. Una invasión al sur del Líbano, mira, no estoy en desacuerdo con la lógica militar de eso, la lógica política de eso, una gran incógnita. Y sabes, tenemos la historia como referencia. ¿La última ocupación del sur del Líbano fue productiva militarmente? Sí. ¿Le dio una zona de amortiguamiento al norte de Israel? Sí, indudablemente. ¿Le hizo bien a los cristianos libaneses? Sí, así fue. Políticamente, fue un desastre. ¿Por qué repetir un desastre? Esto no es cometer un error nuevo. Errores nuevos, totalmente comprensible. Es repetir un error viejo donde, si realmente hablas con los libaneses hoy en día, todos van a fingir. Los cristianos libaneses hoy en día fingen, nunca cooperamos con Israel. ¿En serio? Literalmente Israel vino y les salvó el trasero en los años 80. Los estaban masacrando la OLP y las milicias musulmanas. Pero, ya sabes, amnesia colectiva y dicen, todos nos opusimos a Israel. Nunca unas a tus enemigos, siempre divídelos. Como dije, para citar de nuevo a Talia Hong, peor que un crimen, un error. Militarmente, claro. Pero de nuevo, quiero separar el hecho de que todo este podcast que estamos haciendo hoy se basa en el hecho de que las victorias militares contundentes, en realidad pueden ser políticamente desastrosas. Hablé con algunos expertos militares hace unas semanas y él argumentó que para Irán, Hezbollah es más importante que sus propias ambiciones nucleares. ¿Tú crees, o sea, que estarían más dispuestos a renunciar a sus ambiciones nucleares que a renunciar a Hezbollah? ¿Qué opinas de eso? No, mira, yo creo que están vinculados. Creo que el ejemplo de la India con Pakistán lo demuestra. Entonces, lo que pasa con la India y Pakistán es que Pakistán intenta 3 veces, exactamente como los países árabes intentaron 3 veces destruir a Israel. Pakistán intentó 3 veces, fracasó miserablemente, y luego decidieron que no somos iguales. La India está aquí arriba, Pakistán está aquí abajo, no podemos igualar esto. Entonces, ¿qué hacemos? Recurremos al terrorismo. El problema con el terrorismo es que cada vez que haces un acto terrorista, recibirás una respuesta convencional. Y es aquí donde, ya sabes, el cabecero detrás de mí es bastante útil. Entonces, para proteger estas acciones subconvencionales, necesitas un paraguas nuclear aquí. Las acciones de Hezbollah esencialmente están vinculadas al programa nuclear. No están separadas del programa nuclear. El programa nuclear existe para darle cobertura a Hezbollah y las acciones de Hezbollah existen para validar el programa nuclear. Son inseparables, son como gemelos siameses. Irán no va a priorizar uno sobre el otro. Son inseparables desde el punto de vista iraní. Incluso desde mi punto de vista son inseparables. Un arsenal nuclear por sí solo no significa nada. O sea, mañana, si Israel bombardea Teherán, ¿qué va a hacer Irán? ¿Lanzar una bomba nuclear sobre Tel Aviv? Por supuesto que no. En cambio, van a enviar una horda de atacantes suicidas para atacar, Dios sabe, autobuses, trenes, lo que sea en Israel. Estas cosas están unidas, no están separadas. No le ayuda a la estrategia de Israel priorizar y separar estas cosas, porque en la mente iraní no están priorizadas ni separadas. Y digo esto extrapolando la forma en que los pakistaníes ven las cosas, porque para Pakistán era una situación muy similar frente a la India, y por eso eligieron el terrorismo como herramienta. Y eligieron las armas nucleares para proteger y ampliar el alcance de los actos terroristas. La disuasión se rompió en el momento en que Israel atacó esa embajada o consulado iraní en Siria. ¿Fue en Siria o en Líbano? No recuerdo. Eso fue lo que provocó ataques directos. Eso ya se rompió. Y para restablecer eso, ahora Irán necesita armas nucleares porque Hezbollah no estaba haciendo su trabajo. Una vez que consiga armas nucleares, ese viejo status quo se restablece de nuevo. Donde los ataques de Hezbollah o los ataques en Siria solo pueden ser respondidos atacando a Hezbollah o Siria y no al territorio continental iraní. Ahora, ¿qué opinas sobre que Estados Unidos haya elegido a Pakistán como negociador? ¿Y la India? ¿Cómo ve la India que Estados Unidos se acerque a Pakistán y todo eso? Mira, había una oportunidad estratégica. Pakistán fue extremadamente ágil. Aprovechó esa oportunidad. Felicidades a Pakistán. En la India verás mucho, ya sabes, comentarios infantiles y críticas desagradables. ¿Qué clase de negociación es esta? Mira, incluso tienes que admirar a un enemigo que saca un conejo del sombrero. Iba a decir hat trick,
¿Saben lo que es un hat trick? Es un término muy usado en el cricket. Échame la culpa. El conejo del sombrero. Ah, lo lograron, bien por ellos. Ah, no ha sido muy exitoso, no se ha mantenido, pero se ganaron muchos puntos y asumieron mucho riesgo político al hacerlo. Sin duda entienden los matices del inglés y entienden los matices del farsi. Creo que es una buena elección de mediador, aunque no le convenga para nada a la India o a Israel. Y detestamos a las partes involucradas en esto, pero bien por ellos. Han producido algún tipo de documento, pero también debemos recordar que la mediación estadounidense es diferente, no depende del mediador. Cuando sienten que quieren una cierta solución, tienden a imponerla a la fuerza y tienen el músculo económico para respaldarlo. Dirán, ya sabes, si haces esto, aseguraremos tanta inversión, y así sucesivamente. Pakistán no está en esa posición, es más un facilitador que un mediador al estilo estadounidense. La mediación estadounidense es una especie de mediación forzada, donde realmente pueden producir resultados. Pakistán no está en condiciones de producir resultados. Lo que realmente hace es transmitir mensajes y quizás suavizar el tono y quitarle lo punzante a ciertos mensajes cuando se ponen un poco agresivos, lo cual sigue siendo una habilidad diplomática muy significativa. Sigue siendo un comportamiento arriesgado, así que felicidades para ellos. Eso. Hoy en día estamos viendo personas que están siendo investigadas o arrestadas por expresarse en Internet en países como el Reino Unido y otros lugares de Europa. Acabo de enterarme de que en 2018 fuiste arrestado por algunas publicaciones en redes sociales. Esta es la tercera vez que hablamos. No lo sabía, pero mirando hacia atrás todos estos años después, ¿qué te enseñó esa experiencia sobre la libertad de expresión y el poder del Estado? ¿Y qué piensas de esa experiencia y de lo que estamos viviendo ahora? Mira, lo único que aprendí fue que no estás en la cárcel porque el Estado no quiere que estés en la cárcel. Cuando cualquier Estado quiere que estés en la cárcel, por la razón que sea, vas a estar en la cárcel. Creo que la Brentiberia le dijo esto a Stalin. Muéstrame al hombre y yo te mostraré la ley. Es el caso clásico en todas partes. Ahora pensábamos que la civilización occidental entendía eso. Se había protegido de eso con la idea de que no se podía castigar la expresión, que la respuesta al discurso era más discurso. El castigo para el discurso no era una acción física. Pero eso ahora se está desmoronando. De nuevo, es la izquierda la que logró hacer esto. Discurso de odio, cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación introdujo consecuencias por expresarte, que nunca debieron existir, y esto es lo que hacen. Empiezan de manera inocente, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que gana fuerza. El problema ahora es que todos aceptamos de alguna manera que la derecha también practica la cultura de la cancelación. Se ha normalizado. Ese es el fin de la libertad de expresión, porque en el momento en que hay consecuencias por lo que dices, no puedes tener una verdadera libertad de expresión. Y la verdadera libertad de expresión, la libertad de expresión, no es decir solo lo que te gusta. La libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión, es, fundamentalmente, el derecho a decir cosas que te ofenden. Si vas a empezar a encarcelar a la gente por eso, es un gran, gran, gran problema, porque esa es la base sobre la que se fundamenta la democracia occidental. Si quitas eso, la creatividad desaparece. ¿Implantas un estado policial por la puerta de atrás? Y al final, ¿qué es el discurso de odio? ¿Cuáles son los estándares justiciables del discurso de odio? Mira, la doctrina Brandenburg en Estados Unidos determina qué es incitación. Tiene que haber una amenaza específica contra un objetivo específico para que cruce ese umbral de incitación. ¿Qué es el discurso de odio? No existe un estándar justiciable de discurso de odio que yo haya leído que de alguna forma lo haga tangible. Siento, Dios no lo quiera, que las leyes empiecen a castigar a las personas basándose en lo que alguien siente, porque esos sentimientos van a cambiar. Y por lo tanto, el umbral de la ley va a cambiar. Y por lo tanto, el umbral del castigo va a cambiar. Pero ¿sabes lo que dicen? Cada democracia siembra las semillas de su propia desaparición. Creo que eso es lo que estamos viendo. Creo que se necesita empezar de cero aquí. Y fíjate, cuando todo ese desastre estaba ocurriendo después del 7 de octubre, el tipo de porquería que veíamos pidiendo la muerte de judíos, eso nunca pasó el umbral de discurso de odio. No hubo consecuencias por eso. De hecho, sí pasaron el umbral de la ley de Brandenburg, pero no hubo consecuencias por eso.
Así que ves un debilitamiento de la ley tangible y un fortalecimiento del castigo basado en sentimientos intangibles. Muy, muy aterrador. ¿Esa experiencia te hizo ser más cuidadoso con lo que dices o más decidido a defender la libertad de expresión? No, en realidad no. Siempre he defendido la libertad de expresión. Pero esa experiencia sí me enseñó que hay que alinear bien tus argumentos. No digas nada hasta que tengas todo en orden. Deja un margen de maniobra. Eso es lo que me enseñó, y elige tus batallas con cuidado. ¿Crees que las democracias se están volviendo menos tolerantes con los discursos ofensivos con el tiempo? Porque la izquierda controla las humanidades. El 99% de la literatura de humanidades está escrita por la izquierda. Hay un sesgo sistémico hacia la izquierda, y creo que la izquierda sabe lo que ha hecho, lo está haciendo para servir a sus propios fines políticos. Y el resultado neto es que las democracias, sin examinarlo, porque la derecha no parece aprender claramente sus propios primeros principios, están deslizándose en esa dirección. Sí, enfáticamente sí, sí. Quiero decir, al menos en el Reino Unido, parece que hay un gran doble estándar. Si hablas en contra del Islam o de los migrantes y cosas así, te arrestan. Pero si es al revés, parece que te dejan ir. Quiero decir, ¿qué crees que es más peligroso hoy en día? ¿El discurso de odio o los gobiernos que deciden qué se considera discurso de odio? El simple hecho de que ahora tengamos que pensar en castigar la expresión en sí misma, el simple hecho de que estemos teniendo esta conversación, Daniel, da miedo. La expresión nunca puede castigarse, solo hay una norma para la libertad de expresión, y esa es la incitación. ¿Incita a alguien a convertir algo en una acción física? Sí. Eso sí debe ser penalizado. Fuera de eso, no importa cuánto te odie. Ahora, sabes, soy gay. Puedes llamarme maricón, puedes llamarme puto. Eso entra en la libertad de expresión. Lo siento, eso es libertad de expresión. Puede que no me guste. Puede que quiera golpearte por eso. Pero si te golpeo por eso, voy a la cárcel. ¿Por qué? Porque convertí mi irritación en acción. Simplemente no puedes castigar a las personas por ser desagradables. Ser desagradable es libertad de expresión. Ser ofensivo es libertad de expresión. Ser racista, si quieres, es libertad de expresión. Ser homofóbico es libertad de expresión. Ser antisemita es libertad de expresión. En el momento en que no aceptas eso y empiezas a categorizar y a hacer distinciones absurdas, ese es el principio del fin. Pero bueno, nadie me escucha, así que véndelo. Pero sé que te has hecho una reputación por hacer predicciones antes de que se volvieran obvias. ¿Qué predicción harías hoy? No soy astrólogo, sí creo en la astrología, pero este anillo, el zafiro amarillo de 7 quilates, es porque mi astrólogo me lo recomendó. Aunque soy ateo, no soy religioso, soy supersticioso. Pero bueno, sí, prefiero llamarlas pronósticos, no predicciones. Está bien. ¿Qué pronóstico harías hoy que la mayoría de la gente no estaría de acuerdo ahora, pero en 5 o 10 años dirán, sí, Abhijit lo vio venir? Creo que nos dirigimos hacia un futuro bastante distópico. Porque basándome en este tema de la libertad de expresión y la forma en que la política está avanzando, la manera en que los estándares policiales han bajado, con la policía pensando 10 veces antes de hacer algo porque ahora tienen más miedo. Ya no lo ven como una vocación en la que quieren hacer lo correcto. Ahora les preocupa más el comité disciplinario, si parece que están haciendo lo correcto, las relaciones públicas y cómo se verá esto en la televisión. Todo esto junto nos va a llevar a un punto en el que vamos a ver hacia atrás, a principios de los 2000 y finales de los 90, como los días dorados. Todos vamos a convertirnos wahabíes en ese sentido, que quieren regresar a la época de los 4 califas Rashidun. Todos vamos a ver los 90 y los 2000 como los buenos viejos tiempos. Todos vamos a convertirnos en unos Abdul ibn Wahhab. Está bien. Abhishek, te agradezco por tu tiempo, como siempre. Realmente aprecio la conversación y espero hablar contigo de nuevo pronto. De verdad eres un sádico, Daniel, porque esto fue tan sombrío, tan lúgubre. Ah, absolutamente como si un dementor hubiera absorbido toda la felicidad de esto. Pero me alegra que lo hayas disfrutado. Y si quieres terminar con una nota feliz, por favor, ¿cuál es la buena noticia? No sé cuál es la buena noticia, hermano. Incluso yo la estoy buscando. Sí. Está bien.
Gracias de nuevo y espero hablar contigo pronto. Siempre es un placer. El placer es todo mío. Cuídate.